Hola, hola, una vez más en el programa de Seguros con Dani Chavero. Oigan, y el tema de hoy es falla intestinal. Y para ello tenemos nuevamente a los doctores súper especializados. Ahorita les voy a leer todo lo que son. Doctora Moni López, nutrióloga certificada en nutrición clínica por la Sociedad Europea de Nutrición Clínica. ¿Correcto? Así es, gracias, Dani. Y al doctor López Sanabria, Pedro López Sanabria, que es cirujano gastrointestinal certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía en General, ¿sí? Así es. Okay. Y ambos son miembros activos de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, la realidad es que el programa pasado nos encantó todo lo que nos dijeron. Bueno, no me encantó, me espantó todo lo que me dijeron. Traumaste. Pero sí me traumaron. Pero yo creo que la finalidad del programa es hacerles llegar información importante. Al final ustedes son ese vínculo que tienen con el paciente de explicarnos, decirnos y todo lo que pasa y lo que puede pasar si no nos atendemos a tiempo. Y para ello, hoy vamos a hablar de la falla intestinal. ¿Qué es falla intestinal? O sea, a mí me suena que algo no me funciona en el intestino, pero ¿qué es falla intestinal en sus términos? En términos simples parece sencillo y bueno, técnicamente es eso, es una falla en la función o movilidad del área intestinal. Puede ser desde una falla tipo 1, algo que se pueda resolver o lo vemos muy frecuentemente en la consulta externa, o una falla aguda, tipo 2, que requiere hospitalización y o tratamiento quirúrgico, o la tipo 3, en la cual ya es una situación crónica que ya lleva un desgaste. Entonces puede ser desde un panorama relativamente sencillo, con atención adecuada y a tiempo, hasta una situación que le decimos nosotros catástrofe abdominal. Como su nombre lo indica, es una catástrofe totalmente y deriva de muchas complicaciones. Eso se puede prevenir desde una primera instancia, o si ya llega en agudo, bueno, tratarlo, o ya algo que no ha sido tratado, bueno, darle el seguimiento y el mantenimiento que debe. Sí, una característica que tiene, por lo menos para nosotros, en cuanto a nutrición, es que no pueden absorber bien los nutrientes. Okay. Entonces, dentro del funcionamiento, no nada más es como la parte mecánica, sino también esa parte de asimilación. Porque finalmente la nutrición empieza en el intestino, ¿no? Y cuando hay falla intestinal por alguna u otra situación, pues el paciente, aunque coma, no lo va a absorber o no lo va a retener y lo va a desechar de inmediato. ¿Cuál es la causa o la principal causa de esta falla intestinal? Hay varias causas. Puede ser desde una causa funcional, hablando incluso de un intestino irritable en cualquiera de sus variedades. Puede ser, a veces nos toca ver pacientes con trastornos autoinmunes, llámese CUS y llámese Crohn, y estos nos pueden llevar a una falla intestinal aguda o crónica, y se puede tratar, diagnosticar y prevenir que eso suceda. Eso es muy, muy importante. Bueno, hablamos de, nos puede hacer fallar el intestino cualquier alteración que complique la permeabilidad, la función del mismo. Incluso hay una enfermedad que se llama trombosis mesentérica, que de repente un coágulo tapa la arteria principal de todo el intestino y evita que tenga una buena irrigación, y de ahí empieza una falla intestinal. Entonces es multicausal, pero de acuerdo a la valoración y lo que nosotros veamos, es el tratamiento y el manejo correspondiente. A tiempo, o si no es a tiempo, o si es de urgencia, bueno, también se debe proponer y hacer. Oigan, pues, todos tenemos intestino. ¿Y desde qué edad se empieza a presentar esta falla intestinal? Desde recién nacidos. Ay, no puede ser incluso congénito. Así es. Es que ahorita que comentaste, Doc, que era pues un tema intestinal, me quedé pensando, dije, bueno, ¿y los bebés también? ¿Cómo lo detectas ahí? Bueno, hay trastornos congénitos, hablando de un ejemplo, gastroquisis, que es una comunicación entre el intestino, el estómago hacia la piel. Hay una falta de cierre y desde ahí se detecta. Eso es inherente y de la mano de cirugía pediátrica. Apenas tuvimos un caso de un pequeñito de 4 meses que llegó con una situación de una intususcepción o invaginación intestinal, que el intestino se mete sobre sí mismo como si fuera un telescopio, se obstruye, y si no tiene una resolución, esa es una resolución quirúrgica totalmente, si no es a tiempo, hablamos de 8 a 12 horas, ese intestino se perfora y se abre, y bueno, de ahí nos puede llevar a tener que hacer, bueno, una resección o quitar un pedazo de intestino y conectarlo, o dejar un estoma provisional. Entonces resolver eso con prontitud es importante. Cada situación tiene su cuadro clínico característico.
En este caso puede ser en pacientes pequeños o pediátricos, salida de evacuaciones en grosería, decimos, que son como tipo sangre, sanguinolentas. Ok. Ahí esto es un signo de alarma, acompañado con obstrucción intestinal. Denme más ejemplos. Eso es en temas de recién nacidos y el caso que dices de 4 meses de nacido. Pero en un niño se puede dar, un niño 10, 15, 8. Sí, un niño, lo más frecuente en pacientes de esta edad o como causa etiológica, apendicitis aguda. Un apéndice no tratada a tiempo, perforada, que nos lleve a una sepsis abdominal, nos va a terminar derivando en una falla intestinal seguramente. Tu ejemplo más catastrófico del que hablabas hace rato. Bueno, me tocó el caso de un paciente que tenía apendicitis aguda, lo vieron 15 años de edad, lo vieron por las molestias, se dio tratamiento de otro tipo, y pues ya con esta cantidad de tiempo lo que encontramos fue un abdomen congelado con una sepsis, un abdomen distendido, prácticamente fueron 4 litros de pus, choque séptico, ameritó terapia intensiva, resección intestinal, estoma durante, yo siempre les digo, bueno, está escrito que puede ser 3 meses, yo siempre les digo, mira, 6 meses en adelante, entre más tiempo pase, más se desinflama, mejor se nutre y podemos restituirlo. Pero bueno, a la fecha ese paciente ya, gracias a Dios, salió adelante, ya está restituido. Restituido significa que ya no tenemos el estoma. Estoma es que dejemos un segmento de intestino lo desconectado en lo que se desinflama toda la cavidad, porque no es posible volver a conectar. Si hacemos eso, la sepsis, la desnutrición, hace que eso se vuelva a botar, nos haga una peritonitis y tengamos que hacer el estoma. Desde un principio tenemos que analizar esa situación. El estoma es provisional nada más. ¿Provisional cuánto tiempo? Está escrito que son 3 meses. Okay. Yo siempre les recomiendo, y más en casos allá, severos, claro. 6 meses o más. Entre más tiempo pase, más se desinflama y más posibilidad hay de que se pueda resolver adecuadamente. Dentro del manejo o de los tratamientos ya entra la nutrición. Sí, es fundamental. Por ejemplo, los pacientes que tienen estomas, afortunadamente pues hemos tenido muchos casos, eso sí, de alguna manera pues nos ha ayudado a tener como un panorama un poquito más práctico y más amplio de qué implica tener un paciente con estoma, ¿no? Porque son cuadros en los que tiene un alto riesgo de desnutrición, porque justamente ese estoma, si no funciona bien, pues todo lo que tome, todo lo que coma, de inmediato lo puede estar sacando del cuerpo, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, tenemos que saber muy bien y estar en súper contacto con cirugía para que nos diga dónde fue el problema intestinal, a qué nivel, cuánto es el intestino que queda, cuál es el plan a futuro, si es nada más por algo provisional, como este caso, o a lo mejor es algo definitivo, porque también hay pacientes que ya van a vivir con el estómago durante toda su vida, ¿no? O en pacientes que tienen fístulas, también derivado del mismo abdomen catastrófico, que bueno, hasta la fecha es como una interrogación muy grande, ¿no? ¿Por qué se genera una fístula? Es decir, que el intestino tiene como una perforación y conecta directamente con la piel. Entonces no fue algo que se realizó quirúrgicamente, sino que es una complicación que todavía no queda como muy claro por qué sucede, pero también llegamos a tener esos casos y se necesita nutrición artificial en la mayoría de ellos o suplementación, forzosamente. ¿Ese caso es antes o después de una cirugía? Pues normalmente después de la cirugía. Bueno, yo los he Las visto después de la fístulas pueden cirugía. ser en 2 sentidos. Estábamos hablando el programa pasado de una cirugía programada. Bueno, en una cirugía programada no se está exento. Y no es una complicación que digas que el doctor lo hizo mal, no, a veces son complicaciones inherentes a nuestra anatomía. Puede llegar, me ha tocado pacientes que tienen la vesícula llena de piedras, está adherido ahí el duodeno, el intestino delgado, el intestino grueso, y a veces al liberar, yo les digo, el riesgo de liberar eso puede ser que se haga una perforación. Si uno la ve en ese mismo instante, se repara. A veces puede pasar desapercibida y generarnos o empezar ahí una tormenta tremenda para el pobre paciente. Entonces puede ser desde un procedimiento programado, puede ser uno de urgencias más frecuente, trauma abdominal, herida de arma de fuego, herida de arma blanca también. Entonces de ahí empieza el problema de la falla intestinal, de que tenemos la perforación. Si no hay un buen manejo, o incluso aunque lo haya, también hay factores inherentes al paciente. El intestino no cierra.
no cierra, entonces empezamos a dejar estoma. El estoma es decir, bueno, el intestino ya no podemos volverlo a pegar porque ya tenemos una contaminación intraabdominal, hay que dejar un estoma. Estoma es dejar un segmento del intestino hacia afuera para que por ahí podamos alimentar, bueno, por la vía oral al paciente y el gasto salga por esta zona y dejemos descansar el abdomen. Pero hablamos de varios tipos de intestino o de intestino corto también. No es lo mismo que tengamos una perforación a lo mejor en el colon, que dices, bueno, ok, muy mal, pero le quitamos ese segmento de colon, dejamos una colostomía, y una colostomía significa que tenemos prácticamente todos los metros de intestino delgado, en promedio 3 a 7 metros, más parte del colon que haya quedado. Eso va a ser una superficie de absorción muy amplia. No es lo mismo eso, decir, bueno, eso es un estoma que vamos a poder controlar relativamente sencillo, relativamente, porque también tiene su chiste. A decir, no, es que la perforación y la situación que, a pesar de que se reparó, se anastomosó, se abrió, está muy cerca del ángulo de trace. Ángulo de trace es que está muy cerca del intestino o del duodeno. Si está cerca del duodeno, pues así como comemos, literalmente sale, ¿no? Digamos, está a 1 metro del duodeno, pues lo que comamos, así la papaya que estamos comiendo sale por esta zona. Entonces el gasto se convierte en un gasto muy alto, y el gasto nos estamos hablando que estamos sacando por aquí todos los elementos digestivos, pero también electrolitos séricos. Deshidratación llevan al paciente a hospitalizarse y desnutrición severa. El manejo es multidisciplinario de este tipo de trastornos, no hay un héroe que llegue, que yo soy aquí el cirujano. Sí, hay un orquestador, como comentaba la vez pasada, pero ese orquestador dice, bueno, de mi área vamos a hacer esto que está indicado, vamos a hablarle a nutrición, vamos a hablarle a medicina interna, vamos a hablarle a terapia física y rehabilitación cuando lo amerite, porque esos pacientes tarde o temprano terminan con atrofia. Entonces es importante. Hablando de una fístula decimos, bueno, ya entramos, ya ese paciente tuvo que reoperar 3 o 4 veces por la sepsis abdominal, por las complicaciones, o también pacientes que manejamos de CUSI o Crohn, que son enfermedades autoinmunes. No se conoce una causa específica, se tienen varias teorías. En estas enfermedades el intestino por sí solo puede llegarse a perforar o a generarse obstrucción. Pasado el tiempo, si no hay un tratamiento adecuado o la situación está en agudo, nos puede generar comunicaciones de ese intestino hacia la piel, que se llama fístula enterocutánea. Hay fístulas que pueden comunicar hacia la piel, hay fístulas que pueden comunicar entre asas de intestino o interasas, hay fístulas que pueden comunicar órganos sólidos. Estas fístulas tenemos que darle un manejo multidisciplinario para poder conseguir que cierren y cicatricen, o que se conviertan en un estoma, porque llega el momento en que entramos en la cavidad abdominal, está congelado es así como literal como un pedazo de hielo, y al estar tratando de buscar dónde está el origen de esa fístula, podemos generar más fístulas. Y algo básico que dice medicina, lo primero es no hacer más daño. Si vas a hacer más daño, no hagas nada mejor. Entonces, no hacer más daño es buscar controlar esa fístula y que se cierre o cicatrice con la nutrición adecuada, o generarla o dejarla que genere un estoma, o equivalente a haber dejado un estoma o que se vaya a... Usamos muchas terapias, aparte de la parte nutricional, del antibiótico, el manejo por terapia intensiva o medicina interna y el área quirúrgica. Usamos también aditamentos, que es el VAC. El VAC es un sistema en el que colocamos unos apósitos especialmente diseñados para cavidad abdominal, están a succión continua para eliminar foco infeccioso, para fomentar granulación. Granulación es fomentar cicatrización y que, si ya no podemos ver o ubicar la zona de fuga, se delimite y se vaya hacia la piel y se pueda controlar ya con un buen manejo multidisciplinario. A ese tipo de situaciones puede llegar los casos. Bueno, los casos así se presentan y nuestro deber es poderlos resolver. Ay, no, qué complicado. Oye, son el reto. Intestino afuera, o sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se desinflame o para que sane? Para que sane, para que se desinflame, por lo menos, sobre todo se generan esas adherencias o esa zona que digamos de abdomen congelado, mínimo deben pasar 3 meses. Lo ideal son más de 3 meses. Yo siempre digo 6 a 1 año, no pasa nada. Digo, mira, ya tienes calidad de vida. Una persona con estómago a lo mejor se ve feo y no es cómodo. Yo creo que todos los pacientes que nos escuchen que tienen estómago decir, no es nada bonito, yo lo sé. Pero pueden llevar una calidad de vida adecuada.
por lo menos un tiempo en lo que se desinflama. Yo digo, mira, lo de menos es en 2 meses volvemos a conectar. Hay pacientes que me insisten, es que yo al mes ya me quiero conectar y no quiero traer esto. Digo, sí, pero si yo te conecto, queda mal tu restitución, no porque tengamos un error técnico, sino porque nos anticipamos, o incluso por estar despegando zonas que están muy adheridas todavía, hacemos otra lesión intestinal. Entonces lo ideal es esperar el tiempo prudente. Yo solo los hago ver y les va a salir más accesible eso. No falta quien me dice, no, pues me voy y busco quien se lo haga, no se lo recomiendo. Claro. Sí, se complican más. A mí ya me tocó ver casos que por apresurarlo cambian de médicos y se complican. Y entonces, pues, no, o sea, ya el tratamiento es con el médico que hizo la cirugía, pero pues el tratamiento es mucho más caro, porque entonces ahí tenemos que, nuevamente, como comentábamos la vez anterior, hay que empezar a utilizar más personal, más insumos, más equipo médico y pues en nutrición sale más caro. Respecto a la inflamación, por ejemplo, para que nosotros podamos tener ya un panorama seguro en el cual disminuyamos la famosa dieta blanda, ¿no? Que todos salen del hospital con dieta blanda, no, esa es líquida. Y tengo un tema muy fuerte con la dieta líquida, estoy contra dieta líquida, pero bueno, cuando ya podemos empezar a migrar a una dieta normal es a partir de las 8 semanas. Después de la cirugía, porque ya ese intestino ya está un poquito más desinflamado y es más probable que tolere mejor los alimentos, porque por la misma inflamación, que bueno, ese es otro factor, empiezan a comer menos, es que ya me llené muy rápido, tengo náusea o me siento indigesto y pues es por lo mismo, por la misma manipulación de la cirugía, el intestino se inflama y toda la respuesta al estrés que genera el mismo cuerpo a nivel metabólico, a nivel celular, pues también está generando ciertas como moléculas que hace que se les quite el apetito. Entonces son como varios factores y es un tratamiento muy desafiante en muchos aspectos, más para nutrición, porque de alguna manera somos acompañantes de todo el proceso. Desde que se complica en la cirugía tenemos que estar presentes, cuando se va de alta a su casa es cuando más tema tenemos, porque es que me cayó mal esto, y es que no tolero esto, y es que esto ya no. Y en muchos casos tenemos que utilizar suplementos, no puro alimento, y hay casos que es puro suplemento, y hay pocos casos que también eso es algo que no se usa mucho en México, por ejemplo en Europa, en Estados Unidos está como un poquito más esa cultura de la nutrición parenteral domiciliaria, que es la nutrición intravenosa, y eso sería como idealmente el tratamiento nutricional cuando tenemos un caso de síndrome de intestino corto, por ejemplo, que tiene gastos o saca líquido de más de 3 litros, 5 litros al día, ¿no? Pacientes que tienen fístulas de alto gasto también, sin dejar un poco la vía oral o la vía enteral, que le llamamos, pero sí tener en mayor parte la nutrición intravenosa, ¿no? Entonces, tenemos que irnos reajustando todo el tiempo y son casos que todos los días nos están escribiendo a las 12 de la noche, 10 de la mañana, o sea, no importa, pero oiga, es que ya está gastando más mi paciente, y es que ya no está gastando nada, y es que ya está en hospitalización porque se deshidrató. Entonces es ver alimentación, qué tipo de alimento, si hay que suplementar algún electrolito, en conjunto con el ajuste médico. Eso es bien importante porque es lo que les digo, por ejemplo, en estomas, creen que la alimentación por sí sola va a generar que el estómago ya se controle, ¿no? Y ya empieza a generar pues prácticamente una evacuación pastosa, que es lo que buscamos. Pero si no tenemos un buen tratamiento medicamentoso, ese estómago no va a responder porque necesitamos un tiempo de adaptación intestinal, que incluso se han documentado que tardan hasta 3 años en tener una adaptación intestinal. Entonces es durante todo ese tiempo, justamente por eso es la falla. Así la podemos catalogar, porque es durante un lapso muy largo en el cual el paciente tiene que estar optimizándose con todo lo que podamos, lo que está comiendo y lo que está absorbiendo, o sea, que no lo esté eliminando. Oigan, de verdad que cada día te sorprendemos Nos más. Sí. Ya me dijeron qué tipo de tratamiento. Ya les pregunté el tratamiento, porque Sí. ya estoy más preocupada Por el tratamiento. Por el mí tratamiento. que por el tratamiento. Sí, el tratamiento es la resección en su caso dado, o la decisión quirúrgica en primera instancia suele ser adecuada. Hacer estoma, no hacer estoma, reconectar en ese momento. ¿Cuándo lo decidimos? Decidimos cuando un paciente, digamos, uno de trauma abdominal llega y
lo estamos atendiendo a las primeras 2 horas de haberse suscitado, es factible decir, bueno, no está contaminado todavía, sí hay líquido intestinal regado, todo esto, podemos todavía ofrecer la posibilidad de que, bueno, lo restituyo. Pero ¿qué pasa con el paciente que por alguna razón fue el accidente o la herida de arma de blanca a más de 12 horas, 24 horas y decimos, bueno, pues limpiamos todo y decimos, ahí está el intestino, lo puedo conectar? A veces ese es un error porque no está indicado hacer eso, restituirlo y esperar a que eso cicatrice tiene muy pocas posibilidades y ahí seguramente vamos a tener que enfrentar a una segunda cirugía en la que fugue esa anastomosis y ahora sí tenemos que hacer un estoma. Cuando la decisión tuvo que haberse tomado desde un principio, entonces lo más importante es la decisión adecuada. También dentro de las decisiones adecuadas está cuándo no operar a un paciente. Esa es muy difícil porque muchas veces opera y dice, pues lo entro a ver qué veo. No, hay que entrar con una causa, con un porqué, con un planteamiento. Si no hay planteamiento hay que buscarlo. Claro, en un paciente con trauma, evidentemente séptico o con sangrado no hay que pensar mucho. Pero hay pacientes en los que traen fallas intestinales que son clínicas o fisiológicas que tenemos que regular con tratamiento médico. Después de esto decimos, bueno, un buen tratamiento quirúrgico va de la mano, en primer lugar, de un buen tratamiento de estabilización por parte de área crítica, de una buena nutrición. Y después de ello dices, bueno, es que algo falla con los gastos, a veces aumenta, me ha tocado pacientes que me buscan por esto, porque es que tenemos un estómago pero sigue sin gastar y ya voy 2 cirugías para remodelar el estómago y sigue sin gastar. Digo, es que el problema que tienes es un problema funcional digestivo. Hay que saber manejar estas 2 instancias, la parte quirúrgica bien, cuándo no operarlo y qué tratamiento darle cuando no lo vas a operar, para que tenga una buena función, para que entonces se pueda nutrir, porque no tiene caso darle una muy buena nutrición, de todas formas todo fuga, entonces no va a servir. Es importante esa parte. Sí, pues eso te digo que es así como como un rompecabezas, porque el paciente cada rato te cambia, todo el tiempo está cambiando y conforme se va adaptando, va cambiando. Entonces nosotros también tenemos que ir haciendo esas adaptaciones en conjunto con él. Para nosotros es primero lo médico, siempre tienen que resolver tanto estabilización como si va a ser resolución quirúrgica, tiene que hacerse así, y una vez que el paciente está estable, entonces nutrición ya puede entrar, pero también tenemos que entrar con mucho cuidado y dependiendo cuáles son las situaciones. Lo que sí tenemos como premisa, por así decirlo, es que siempre tenemos que buscar dar la alimentación por tracto gastrointestinal, siempre. Esa siempre va a ser nuestra primera opción. Y si vemos que a lo mejor, como se comenta, pues está todo lo que entra, sale, no importa, aunque sea darle el mínimo para que ese intestino pueda acelerar su readaptación. Primero como que despierte, ¿no? Que reaccione, y ya después que empiece a readaptarse. Pero sí, lo mínimo que debemos hacer es darle nutrición enteral y todo lo demás por vía intravenosa. Y se puede, y pueden estar bien controlados, pero son estancias hospitalarias prolongadas. Yo creo que la más prolongada que yo vi fue de un poquito más de un mes, más o menos. Oigan, ¿cómo sé de esta falla? O sea, ¿cómo me doy cuenta que tengo una falla intestinal? Bueno, en una falla, hablando de una etiología clínica, no quirúrgica, traumática o infecciosa, hay signos que nos avisan. Pérdidas súbitas de peso, no siempre lo que empezamos, o me buscan mucho porque piensan en cáncer, dicen que es un tumor, y demostramos que no hay cáncer, bueno, o no hay tumoraciones, pero no significa que no haya falla. Entonces hay que buscar la falla clínica. Pérdidas de peso involuntarias, súbitas, sangrados digestivos altos, bajos, esos son signos de alarma. Y aunque sea una persona joven, es que pues, tengo 30 años y tengo sangrados, son hemorroides, pues sí, una causa frecuente es esa, pero hay que demostrarlo. Yo digo, sí podemos corregirlo con tratamiento de hemorroide, con cirugía, sí. ¿Y qué pasa si sigues con sangrado? No era eso. Hay que buscar, yo siempre recomiendo, ante una situación persistente, revisión, endoscopía, colonoscopía. Hay elementos que nos ahorran muchos dolores de cabeza y se puede dar un tratamiento a tiempo. Inclusive llegamos a la conclusión, una paciente femenina de 30 años, muy frecuente la edad para presentar CUSI. Sangrado, hacemos colonoscopía, resulta que eso es lo que tiene, se le da un tratamiento a tiempo correcto y se evita muchas complicaciones. Terminar con choque hipovolémico por hemorragia digestiva, terminar con la resección del colon por esta misma causa, estoma definitivo, todo eso se puede ahorrar previniendo a tiempo.
no hay que irnos con la idea de que como estamos jóvenes no nos puede pasar nada. Hay enfermedades específicas por grupo de edad. No esperar nada más a decir, es que ya si tienes 50, 60 años es por tumores y hay que verlo, y los demás estamos exentos de riesgo. Sí, a lo mejor de cáncer no es tan frecuente, aunque se ha vuelto más frecuente últimamente, Y más jóvenes. pero enfermedades autoinmunes pueden también ocasionar esta falla. Y diagnóstico temprano nos ayuda a evitar complicaciones. Ay, Dios. Hablábamos de los costos, se encarecen mucho más cuando no es a tiempo, cuando me doy cuenta pero lo dejo pasar o no regreso a ver al doctor. Ya no des de ejemplos la vesícula, ¿no? Ya no, No, ya no. Voy a salir corriendo a tu consultorio y allá nos vemos. ¿El gasto médico lo cubre? ¿Una falla intestinal, el gasto médico lo cubre? Sí, es bien importante porque si una falla intestinal se convierte ya independientemente de lo aparatoso que suena físicamente y como enfermedad, en un dolor de cabeza con los gastos. Son gastos a veces inabsorbibles o aparentemente así. Entonces, tener un seguro de gastos médicos absorbe esta situación. Siempre y cuando no haya una preexistencia, por lo general las fallas intestinales no tienen preexistencias. Es poco frecuente que digan un seguro, es que esta ya la traía. Bueno, hay que demostrarlo, ¿no? Seguro de gastos médicos cubre muchas. Hablando, por ejemplo, de las enfermedades autoinmunes, CUS y Crohn, tengo varios pacientes en control de esto, y estamos usando medicamentos que son costosos, no porque sean costosos, sino porque son la mejor elección para el paciente. Hay muchas elecciones de estos fármacos y el seguro, teniendo un buen resumen, redactándolo adecuadamente, entra la cobertura del paciente, ya sea por pago directo o por reembolso. Lo que me gusta mucho es que sea por pago directo. Reembolso es que el paciente lo compre cada 3 meses, suponiendo que le cuesta 100,000 pesos el medicamento, y luego le reembolse el seguro, pero es un trámite engorroso y que tienen que estar ahí desembolsando mientras ese dinero. Ahí le digo que te lo cubra directo, hacemos un buen resumen y que el seguro lo compre, lo pague y tú te lo aplicas. Pero bueno, es cosa de tener buena comunicación, buena redacción y conocer bien su póliza, porque también no podemos decirle, oye, si te lo va a cubrir, déjame revisarla. A lo mejor es un seguro de gastos médicos menores, o a lo mejor es una póliza que cubre poca cantidad, entonces también hay que ver esa situación. Sí, no prometer nada, prometer que vamos a buscar y ver en qué se puede ayudar y ya asesorarnos. ¿Qué recomendaciones les dan? Ay, pues que no dejen pasar tiempo, o sea, si se sienten mal, ya, que a mí vayan. no me digan. No, O sea, en sí he dejado pasar general, tiempo, pero- en general, pues normalmente, por ejemplo, pacientes con cáncer de colon, como que postergan mucho. Desgraciadamente, cáncer gástrico, cáncer de colon, pues ya son pacientes que se dan cuenta cuando ya perdieron mucho peso, cuando no están comiendo bien, ya tienen vómito, náusea, diarrea, y bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es la prevención. Nuevamente prevención, y si llegan a tener ya estos cuadros, pues que acudan corriendo con quienes sí los pueden tratar, ¿no? Mira, afortunadamente nosotros como equipo hemos tenido muy buenas experiencias, porque nos han llegado muchos pacientes incluso de otras partes de la República. Uno de ellos específicamente viene a vernos para ver cómo va todo, cómo va el seguimiento. Los demás han sido atención en línea, pero han tenido muy buenos resultados. La verdad es que hemos tenido muy buenos resultados. En mi caso también he tenido nutriciones parenterales domiciliarias con muy buenas resoluciones quirúrgicas también, justamente después de que tienen la fístula o tienen el estoma y se reprograma la reconexión. Pega, y el chiste es que pegue, ¿no? Que esa cicatrización de la cirugía pueda ser exitosa. Entonces hemos tenido muy buenos resultados, y pues en sí casi también el problema es que las personas no saben que puede haber especialistas que les puedan apoyar en eso, ¿no? Y se van a la deriva y empiezan a buscar consejos y empiezan a rascar y muchas veces pues no saben que existimos, ¿no? No saben que existimos. Entonces, sí, justamente ese es uno de los propósitos, porque nosotros trabajamos ese tipo de casos de falla intestinal como equipo multidisciplinario, porque también una vez que se tiene la valoración, tanto tratamiento médico, valoración de nutrición, empezamos también a ver la parte de psicología, empezamos a ver la parte de terapia física, que esos también son súper necesarios. Medicina interna cuando ya empiezan con las fallas renales, que es muy común. Entonces sí necesitamos pues una red muy grande de profesionales, pero que afortunadamente la tenemos,
y pues si no sabían dónde, pues creo que podemos ser una buena opción, ¿no? ¿Alguna otra recomendación? Sí, recomendaciones, yo creo que recomendaciones también hasta para colegas, es importante trabajar en equipo en donde quiera que estén, quitarse de encima la responsabilidad total porque es un peso pesado, es importante diluir esa responsabilidad a las áreas correspondientes con el objetivo de ayudar al paciente. Los costos hay que comentar al paciente directamente, esto se va a generar este costo por esto, vamos a hablar de la terapia intensiva, la nutrición, vamos a ocupar estos insumos. No, yo sé que muchas veces pensamos en el dinero, sí, y tratamos de cuidarle el bolsillo al paciente, eso está muy bien, pero que no sea a costa de nuestro sufrimiento, porque también uno se estresa si las cosas no salen bien, claro, ni a costa de que le vaya a ir mal al paciente. Entonces hay que diluir esa responsabilidad sin dejar de ser la cara quien da la cara a esta misma, y cualquier duda estamos a sus órdenes también. Y al paciente así que no caer en pánico, siempre hay algo que ofrecer, siempre hay algo que hacer. Hay pacientes, como comentaban, casos terminales, tumoraciones que ya no tienen solución, pero siempre hay una situación a llevarlos por un buen camino el tiempo que quede. Siempre hay algo que se puede hacer. Eso es bien importante. ¿Dónde los encontramos? Estoy en Sanatorio Florencia, en la Torre 1, Consultorio 23, en Toluca, en Centro Médico Toluca, en Metepec, en el Consultorio 105, Servicios Especializados. En Ángeles Interlomas, en Torre de Consultorios, en el Consultorio 370D, a sus órdenes, en la Clínica Santa Fe, en San Pablo Utopan también. Gracias, doctora. ¿En dónde te encontramos? Bueno, yo estoy en el Consultorio Dietetic Nutrición Especializada, en González y Pichardo, esquina Paseo Toyocan, y también soy interconsultante independiente, entonces a donde me llame médico especialista puedo ir siempre y cuando sea hospitalización privada. Puedo también acudir a valorar pacientes, consultas en línea y a domicilio, cuando es necesario. Pues nuevamente muchas gracias, nos dejan angustiados a todos, pero muchas gracias por la información, por sus conocimientos, y terminamos una vez más. Gracias por todo a Finca de Adobe, que nos recibe con los brazos abiertos. Si no han venido, tienen que venir, se desayuna delicioso, se come súper rico y está abierto, creo que hasta la comida, algo así, ¿no? 6 de la tarde. 6 de la tarde. Tienen tiempo todavía para llegar. Oigan, y gracias a Comunicación Estratégica por toda la producción, Cris por allá atrás, el señor Arrizabalaga, y nos vemos en otro programa más con Seguros con Dani Chavero. Adiós. Gracias. Gracias. Muchas gracias.